Hermanos y hermanas, estimados alumnos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de consejería y hogar cristiano. En este día quiero compartir con ustedes la clase resolución de conflictos. Y a continuación vamos a ir viendo paso a paso algunas enseñanzas y consejos que compartiremos en el día de hoy. Que un matrimonio sea feliz y duradero no significa que no deba de tener conflictos. Es un mito y más que un mito es una enseñanza errónea que se ha introducido en nuestro medio social. Y por cierto, que necesita cambiar. Y partiendo por nosotros, que somos estudiantes de un instituto y luego vamos a llegar a nuestras congregaciones a compartir lo que hemos aprendido. De hecho, lo que verdaderamente lleva al final al éxito y al bien a un matrimonio es esa capacidad que tiene la pareja, siendo tan distinta, hombre y mujer, de superar sus conflictos. Ahora, lo que nosotros vamos a ver a través de esta lección, a través de esta breve presentación, es cómo se puede lograr. Hay personas que pasan toda una vida peleando verdaderamente. Hay otros que pasan sus días ahí como un verdadero boxeadores, esperando cuándo será el último round del conflicto. Hay otros que simplemente se conforman y dicen, esto ya no tiene vuelta. Pero ambos se arrinconan, cada uno en su cuartel y cada uno con sus argumentos. Pero en este día vamos a compartir una lección que nos deje una enseñanza que la podemos llevar a la práctica. Porque muchas veces en nuestro compartir, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, todo ciertamente que está vinculado y muy relacionado con la palabra de Dios, pero todo lo tomamos solo espiritualmente y muy pocas cosas las llevamos a la práctica. Y ese es nuestro grave error. Por ello es que vamos a conversar en primer lugar sobre los conflictos y vamos a definirlo. Esta palabra que es tan común entre nosotros, conflictos para allá, conflictos para acá, peleas por aquí, peleas para allá, pero verdaderamente, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué le han dicho a usted? ¿Qué es lo que usted ha oído? ¿Qué es lo que ha recibido por herencia y que le han dicho que es un conflicto? En lo que nosotros vamos a enfocar en el día de hoy, en cómo queremos desglosar este término en virtud de la relación de pareja. Y cuando hablo de esto, no estoy solamente refiriéndome a un matrimonio, sino que existen conflictos de distintas maneras y de distintas formas y en los distintos estratos sociales. Hay conflictos laborales, hay conflictos juveniles, hay conflictos profesionales, hay conflictos éticos, hay conflictos morales, donde usted se ponga de pie e interactúan dos personas de ahí en adelante, dos, tres, cuatro y una multitud y toda una nación, hay un conflicto. Por ejemplo, una elección de gobernante es un conflicto sin solución. ¿Y cómo se soluciona? A través de un escrutinio público. Por eso que nosotros desde nuestra mirada, en nuestro estudio, en nuestro caminar sobre consejería y hogar cristiano, también tenemos que entender cómo comprendemos el conflicto. Y ciertamente que la pregunta que nos hacemos, ¿qué es un conflicto en una relación interpersonal? ¿Y por qué puse relación interpersonal? Porque si bien es cierto, nuestro enfoque prioritario es en base a la relación del matrimonio, nuestra consejería no puede circunscribirse solo a ello, sino que debe de estar abierto a todas las áreas de la vida y aplicable por cada uno de nosotros donde esté nuestra necesidad inmediata. Usted como madre, como padre, se producen conflictos de enseñanza, de orientación entre usted y sus hijos. Ahora vamos a ver por qué. Primero diremos que el conflicto en el matrimonio o en una relación interpersonal no es la presencia
o ausencia de discusión. Los desacuerdos y malos entendidos ocurren siempre en toda relación humana. Por lo tanto, quien a usted le ha dicho, oh, sí, fulano, sutano, mengano, es una persona muy conflictiva, todos los días pelea por aquello, por lo otro, en fin. O de pronto usted dice, no, no pasa nada, pero vamos a ver por qué muchas veces no pasa nada y por qué otras veces sí pasa algo. Diremos entonces, ¿qué es un conflicto? Es un desacuerdo. Mire la verdad de qué es un conflicto. Es un desacuerdo que nunca se resuelve. Por ejemplo, los trabajadores portuarios dicen, no, esto no se ha resuelto, así que vamos a ir a un paro. ¿Por qué? Porque ellos dicen, han pasado 5 gobiernos, han pasado 10 gobiernos y no nos han dado solución más que a nuestras peticiones. Primero fue una petición y como esa petición no tuvo respuesta, entonces se transformó en un conflicto. ¿Por qué? Porque un desacuerdo que nunca se resuelve. Las consecuencias de los conflictos se convierten entonces en resentimiento, en amargura, en decepción y terminan con la relación ya sea de amistad, laboral o conyugal. Y en esto nosotros tenemos muchos ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, de la vida nacional, donde usted se ponga de pie y no se resuelve algún desacuerdo, entonces se torna en un conflicto. Por lo tanto, concluimos que en toda relación hay conflictos. El problema no es la discusión, sino la forma y el modo en cómo se discute y se maneja un determinado conflicto. Y desde la relación que tiene el padre con el hijo, la madre con el hijo, desde la relación que hay entre dos personas distintas o dos personas que se juntan para vivir juntos toda una vida, y cuando no se conversan bien las cosas o los puntos de vista y se van dejando ahí guardado, entonces eso se torna a la larga en un conflicto sin resolver. Ahora, se debe tener en cuenta que el interés común de los protagonistas es buscar un resultado satisfactorio y que la solución termine siendo amistosa y benéfica para todos. Esa es la resolución final de un conflicto. Ahora vamos a definir algunos tipos de conflictos. Uno de ellos es el estilo de conflicto volátil. Y este conflicto es muy notorio y está muy marcado por el temperamento, la personalidad de los protagonistas, porque son del tipo temperamental. ¿Eh? Ambos protagonistas discuten y hablan defendiendo o refutando sus ideas. Sin embargo, los buenos momentos que pasan juntos son los que hacen olvidar todo lo anterior. Por eso se llama un conflicto volátil. Es increíble. Usted puede ver una pareja peleando por la calle y llegan a la casa y todo quedó en la calle y siguen viviendo en paz. Y toman tan normal este tipo de comportamiento que nunca se preguntan, ¿necesitaremos nosotros alguna ayuda? ¿Necesitaremos alguna consejería? Porque desde su punto de vista particular y personal, piensan que eso está bien, que no puede ser de otra manera, que al fin y al cabo todo se termina arreglando en la intimidad. Pero no es así. Esos conflictos, a la larga, tarde que temprano, van a producir efectos catastróficos. Hay un estilo de conflicto que se conoce como el conflicto afirmante, o podríamos decir el conflicto positivo o el conflicto objetivo. En este tipo de conflicto,
Ambos protagonistas interactúan, es decir, existe un diálogo, hay un transmisor, un receptor, un canal de enlace, se entienden, interactúan, hablan, escuchando, dando soluciones. Con calma resuelven todo en pos de una satisfacción mutua. Es decir, es uno de los estilos o modos de conflictos que podríamos decir generan finalmente soluciones. Pero hay un tipo de conflicto que se conoce como el conflicto evasivo o también se le llama el conflicto elusivo, porque elude, evade. Rara vez o nunca los protagonistas enfrentan los problemas. La pareja asume que tienen diferencias en algunos temas, pero mantienen su personal posición muy firme y viven en acuerdo con la mayoría de sus ideas, pues las mínimas no son tan gravitantes. Generalmente se cataloga como destructivo el estilo volátil y el evasivo. Por otra parte, la importancia no está en el tipo de conflicto, sino en la solución del mismo. Lo importante es que dentro de la relación de pareja haya suficiente interacción positiva como para contrarrestar la negativas. Para anular una interacción negativa se requieren entre 4 a 20 interacciones positivas. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, generalmente cuando entre las personas hay alguna diferencia y se quiere ahí generar o argumentar y quiere establecerse allí en medio de esa relación algún conflicto que produzca un ambiente negativo en la relación, entonces se requieren muchos más acciones positivas para poder echar por tierra esa mala semilla que empieza a entrar en medio de la relación y que entorpece la sana comunicación de la pareja. Cuando nosotros queremos entrar un poquito sobre el origen de los conflictos, pues sin lugar a duda que el centro motor de todos los conflictos son nuestra mente. Y ciertamente que la palabra de Dios cuando se refiere a nuestra mente nos habla respecto al corazón. ¿Ah? Nos dice que de nuestro corazón vienen los buenos y los malos pensamientos. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de esta manera sobre el corazón, específicamente se está refiriendo a nuestro centro neurálgico, a nuestro centro motor psicológico inteligente y que es nuestro cerebro. Tenemos que reconocer que cuando la escritura se escribe y nos habla acerca de que el corazón es el centro que mueve nuestro cuerpo, se está refiriendo en aquel tiempo cuando la medicina griega apenas estaba recién naciendo y entendían ellos en su contexto de la época que el corazón era lo que movía todo el cuerpo. Pero hoy en día nosotros sabemos que verdaderamente la central de proceso de nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Por lo tanto, el origen de los conflictos está ni más ni menos que en nuestra propia mente. Y fíjese que vamos a tratar aquí 8 puntos importantes en los cuales debemos nosotros centrar nuestra mirada. Y no, ciertamente no he puesto referencias bíblicas porque primeramente estamos tratando, entregando herramientas prácticas para ir enfocándonos en la resolución de conflictos. Luego veremos algunas citas bíblicas también. El orgullo, por ejemplo, una de las cosas que está ahí en el ego, en la personalidad, en el carácter del individuo. Me centro demasiado en lo mucho de la ofensa. Me dicen que siempre quiero tener la razón o que tengo derecho a todo. Y evidentemente que cuando usted plantea una situación, nos faltan, así como a Job le ocurrió también, los buenos amigos, los malos amigos, y los que evidentemente, conociendo su espíritu de orgullo, atizan más ese fuego
y le asusan para que usted se sienta la heroína o el héroe sin reconocer que verdaderamente también muchas veces se equivoca. Y finalmente, cuando tiene que llegar a dar alguna solución, no tiene la capacidad porque se ha puesto un manto y una coraza de orgullo que no da lugar a la humildad ni a la razón. Buscar las faltas. Pienso mucho en los errores del otro o repaso mentalmente los mismos. Cuando las personas empiezan ahí a divagar en una idea y empiezan a dar vueltas, como el trompo en torno a un círculo, entonces se quedan ahí, empiezan a masticar y empiezan a morder y a repasar mentalmente y a buscar sentido de culpabilidad. Es que yo no soy, es que es él, es que es ella, es que no puede ser, es que yo le dije a mi jefe, pero él no me entiende. Y esto es como muy común. Llegan las personas a la casa y empiezan a contar su historia, la cuentan a su manera. El jefe es el malo, el jefe no los entiende, es que el jefe siempre ha sido así, en fin, hasta que terminan diciendo finalmente que ese van a cambiar mejor de trabajo, buscando siempre una falta, pero no colocándose ahí en lo más honesto y en lo más sincero y decir, bueno, la verdad es que hubo una falta, pero también aquí hubo esta otra situación de parte mía. La evasión, mire, esto es tremendo. Una persona trata de evitar un conflicto evadiendo cualquier tipo de persona o la cercanía con quien tiene el conflicto. Es decir, se aísla. ¿Ah? Si va por una calle y ve que con quien tiene un problema viene por allá por la otra esquina, se va por la vereda del frente porque no lo quiere saludar. Si va a un negocio donde una vez tuvo un conflicto, no se atiende con el mismo cajero, sino que pasa por la otra ventanilla. Falta de fuerza, falta de valor, falta de criterio, falta de verdad para asumir que las cosas que se hacen mal hay que corregirlas, pero no escapar. La evasión en el fondo es escapar de la realidad y cuando se empieza a escapar de la realidad, entonces se empieza escapando de una, de dos, de tres y finalmente la persona termina aislada y sola porque escapa de todo, porque en nadie tiene confianza, todos le parecen dudosos, desconfiables, a todos los evita. El silencio, mire, este es un acto de cobardía. Me niego a compartir mis sentimientos de forma saludable. Y note usted la siguiente frase, así castigo a mi compañero o a mi compañera. Puede ocurrir en un trabajo, un maestro mecánico tenía que construir una pieza y luego la entregó y quien la tenía que usar se dio cuenta que la pieza tenía 2 milímetros más, por lo tanto la maquinaria funcionó mal y la dio a conocer. Oye, hiciste mal esto, mira, no está con las medidas que corresponden. Y se molesta y se enoja y dice, no, a este gallo no le hablo más. En vez de, uy, a ver, revisémoslo. Revisemos, mira, estas son las medidas. Está fuera de rango en 2 milímetros. Y es más que suficiente para que una maquinaria que funciona a 7000 RPM termine en un daño catastrófico por algo que yo había hecho sin haber considerado los riesgos a lo que ello podría conllevar. Y muchas veces las personas simplemente no se sientan a conversar, a analizar, a revisar qué es lo que está pasando, sino que lo mejor es guardar silencio. Y en una relación interpersonal, en una relación de pareja, el silencio es peor que una explosión atómica, peor, porque lo único que hace es daño y mucho más aún todavía, porque como no hay diálogo, como no hay conversación, ese silencio se empieza a interpretar, se siente bien, no le sucede absolutamente nada, está todo bien, y no es así. El aislamiento, cuando la persona se retrae emocionalmente, incluso físicamente. Y aquí hay algo que
Yo desde mi adolescencia muchas veces he oído de mujeres y de hombres que usan el aislamiento como una forma de castigar a su compañero, a su compañera, a su pareja, y simplemente se aíslan emocionalmente y físicamente. Dicen, lo voy a castigar, la voy a castigar por una semana, no va a pasar nada. Y mire, lo más curioso es que duermen en la misma cama, pero sin embargo, emocionalmente y físicamente están aislados. Y eso es algo que produce mucho daño en específicamente en una relación matrimonial. O sea, hay cosas que deben ser evitadas. Por algo la escritura y la palabra nos enseña y nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Claro, nosotros lo hablamos, lo predicamos, hacemos llorar a la asamblea, pero qué bueno sería que primeramente pudiéramos dar clases prácticas de lo que predicamos para que sea creíble. O de otro modo, simplemente estamos ante la asamblea leyendo un diario que para nosotros se llama la Biblia, porque no hay ningún efecto en mi vida ni tampoco en la vida de los oyentes. Otro de los orígenes de conflicto en una mente que está enferma es la infidelidad. ¿Y a qué me refiero en este punto específico cuando hablo de la infidelidad? Me refiero a la falta de lealtad entre las personas. ¿Por qué razón? Porque se comparte fuera del círculo íntimo información exagerada e innecesaria de mi compañero o de mi compañera. Cuando estoy hablando de infidelidad, no estoy hablando sobre adulterio ni fornicación. Estoy hablando de la falta de lealtad, de la falta de confianza, de la falta de verdad. No hay nada más negro, no hay nada más sucio, no hay nada más cochino que el esposo hable con otras personas de las cosas negativas de su esposa o que la esposa hable con otras personas de las cosas negativas de su esposo. Esa es una falta de infidelidad, porque lo que sucede en el hogar se debe conversar. No hay nada mejor cuando el círculo interno, íntimo, está en orden para así con toda libertad poder hablar en el círculo externo o en el resto de la sociedad. La desesperanza es otro de los puntos de origen de conflicto que parte en una mente enferma. Muchas veces las personas se imaginan o esperan los peores resultados. Cuando las cosas van mal, evidentemente, muchas veces falta la fe de que Dios obrará en cualquier situación. Y cuando empieza a entrar la desesperanza, evidentemente que ahí se está haciendo presente también la depresión. Y cuando empieza a entrar la depresión, tengan ustedes en cuenta y en consideración que una de las puertas que se empieza a abrir muchas veces para la tragedia humana es precisamente la desesperanza. Y ella es la que en algún momento, si no hay un control, puede llegar a llevar a un suicidio. Y eso hoy en día está muy fuerte en medio de las relaciones humanas. Y esto involucra a adolescentes, a jóvenes, a adultos, adultos mayores, ancianos, que empiezan ahí a llevar una vida desesperanzada, empieza a entrar en ellos la depresión y empiezan ciertamente a encontrar que no tiene sentido el vivir en este mundo y no encuentran nada más cercano, según ellos, que la muerte. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y vigilancia cuando en medio de una relación se empieza a generar desesperanza o decepción. La pérdida por el interés de las cosas, la pérdida por el interés de la vida, la pérdida de visión, la falta de reinvención cuando se termina un trabajo, la falta de motivación por proseguir haciendo cosas
útiles y positivas en la vida, cuando las personas se enclaustran y encuentran que no tiene sentido. Desesperanza, ahí está entrando. Y cuando no se tiene cuidado, entonces se empieza a abrir la puerta de la depresión y que tiene muchos ribetes decepcionantes, trágicos y tristes. El resentimiento, cuando la persona no puede solucionar los conflictos y parte usando la infidelidad y entra la desesperanza y se enclaustra en su vida el resentimiento, que lo único que hace es llenarse de ira y está ahí durante semanas luchando y peleando y mantiene en su mente hasta que se transforma en un resentimiento que finalmente termina echando raíces de amargura. Y ese resentimiento es lo que finalmente lleva al quiebre de una relación. Nuestra capacidad psicológica, afectiva y emotiva no se enferma con el matrimonio. Cada uno tiene su propia historia personal, muchas veces sucia con sus vivencias de la infancia, de la juventud o traumas producto de una mala experiencia individual en la vida adulta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay personas que nacieron producto de una violación, otras personas que sus años infantiles fueron muy tremendos, fueron abusados, vivieron en situaciones extremas, en pobreza, en dolor. Otras personas que en su tiempo de juventud se vieron envueltos en situaciones de delincuencia o fueron maltratados en sus hogares. Cada una de esas situaciones finalmente se reflejan en la vida adulta. ¿Y qué es lo que sucede normalmente en medio de grupos cristianos? Se niegan a buscar consejería porque piensan que la Biblia nos tiene que hablar a cada uno de nosotros individualmente. Primero, no leen la escritura. Segundo, son flojos en la oración. Tercero, son porfiados y no quieren buscar consejería porque simplemente se ponen la corbata y se sienten los santos del cielo. O bien, muchas veces, no, es que cómo yo voy a andar ventilando mi vida, pero sin embargo, el vecindario lo sabe todo. Entonces, ¿qué mejor que buscar un consejo firme y sólido de alguien que nos pueda decir, pero el camino de ustedes es el siguiente? Pueden hablar de esta manera, pueden enfocar la temática de esta otra forma. No reconocemos nuestras debilidades y flaquezas y espiritualizamos nuestras faltas, desechando el consejo y la ayuda. Todos decimos, bueno, lo único que sé es que Dios me va a sacar de esto, Dios me va a sacar de esto, Dios me va a sacar de esto. Te quiero recordar que cuando el Señor Jesús fue a la tumba de Lázaro, Él no quitó la piedra con su palabra. Él no le sacó las vendas al muerto. Lo posible dejó que lo hicieran las personas. Él dijo, quitad la piedra. Y las personas que estaban allí quitaron la piedra. Una vez que Lázaro estaba resucitado y estaba de pie, Él dijo, desatadle y dejarle ir. Muchas veces nosotros en medio de los problemas esperamos que todo venga del cielo y la verdad es que no son así las cosas como nosotros las pensamos. Tenemos que también, lo posible, hacerlo nosotros. Y ahí es donde están nuestros errores, porque no somos capaces y todo lo dejamos espiritualmente y nos olvidamos que tenemos los pies en nuestra tierra y que somos protagonistas de nuestra vida. Lo imposible lo va a hacer Dios, pero en lo posible tú tienes que estar allí presente. Con toda certeza, ahora nosotros podemos decir que las dificultades que se pueden presentar en el matrimonio parten en que en el principio nos enamoramos de una personalidad y nos olvidamos que debemos vivir en esta tierra con un carácter y un temperamento. Y eso es lo que nosotros dejamos de lado. Por eso que muchas personas después dicen, oh, yo me he decepcionado. Bueno, es que el error fue que se enamoró de una personalidad y verdaderamente no amó primero ese carácter y ese temperamento para luego enfrentar una
vida fructífera en familia. Ahora, la resolución de los conflictos en forma bíblica, nosotros lo podemos encontrar con algunas palabras aquí en Efesios 4, versículos 26 y 27, que dice: airaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto nos lleva a cada uno de nosotros a pensar en los consejos prácticos que podemos dar frente a estas situaciones. Es decir, airaos, no pequéis. Nos llama a cada uno de nosotros a mantener la calma. Es importante mantener la calma, al menos para controlar la ira. Al permanecer tranquilo, es más probable que su cónyuge tenga en cuenta su punto de vista y no reaccione en exceso. Y por cierto que esto podría eliminar un conflicto antes que empiece. Ahora, si usted se siente tan enojado o molesto que será incapaz de manejar el conflicto en forma positiva, entonces tómese un tiempo para intentar situar las cosas objetivamente y en perspectiva. Y de esa manera tal vez el conflicto probablemente sea solamente una mota que pasó con un viento borrascoso en su vida. Evitar los silencios es algo muy importante, porque tal como lo vimos en los consejos anteriores, no permita que las pequeñas amarguras, como lo hemos dicho en otras lecciones, que esas zorras pequeñas que se empiezan a comer los retoños de las vides, esas amarguras diarias se transformen en los largos periodos de silencio. Lo importante es abordar un conflicto a la vez. Muchas veces cuando hay una discusión empieza a salir, pero una cadena de cosas que terminan confundiendo. Algunas parejas intentan arreglar al mismo tiempo todos los problemas y al final acaban desesperados, exasperados, agobiados. Por lo tanto, es mejor abordar un conflicto cada vez e irlo resolviendo de uno por uno, pero no abandonarlo, porque cuando se abandonan y se intentan dejar en el olvido, entonces van creando resentimiento y dolor. Mateo 26:38 nos dice: entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Muchas veces nosotros, en medio de nuestra resolución de los conflictos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y por cierto que una de las formas más rápidas de poner a alguien a la defensiva es acusarlo. Y por lo tanto nosotros debemos de evitar esas acusaciones. Por consiguiente, en vez de acusar de algo a su interlocutor, tú me ofendes u otras expresiones, primero vea qué le ha hecho sentir usted con sus actos para que la otra persona se sienta ofendida. No hay que solamente llegar y levantar la voz y manifestar la tristeza, sino que también hay que ponerse de pie y hay que velar. Hay que ser consecuente, hay que ser empático. En vez de hablar de lo que hizo el otro, prefiera hablar de lo que se siente. Use el yo en vez de estar siempre culpando al que tiene al frente y exprese sus sentimientos con claridad. Recuerde que la amargura es suya, no de su interlocutor. Por ello es que debe de evitar de atacar y asumir en aquellos aspectos en los cuales verdaderamente es responsable. Es decir, no generalizar, sea concreto al hablar del problema. Es muy importante que su interlocutor entienda claramente qué es lo que quiere decir. Las quejas imprecisas son imposibles de manejar. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse. Es decir, no propinar golpes bajos. No dar golpes bajos en una regla de boxeo se lleva a la práctica y también debe ser en una relación de matrimonio. Dar golpes bajos
en un conflicto matrimonial supone un ataque contra el corazón y los sentimientos de la persona, no contra el problema. Además, el ataque suele dirigirse a un área sensible de su interlocutor y se lleva a cabo con la intención de herirlo y no de resolver el problema. Por eso que tenemos que oír, prestar atención y hablar sabiamente, pero sin llegar a la ira, porque en la ira se desata la violencia incontrolable. Esté dispuesto a escuchar. Si lo domina la emoción, no conseguirá oír absolutamente nada. Por lo tanto, se requiere estar relajado para luego exponer sus pensamientos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Cuando nos habla de confesarnos, quiere decir que no debemos de acumular dolor. Acumular las pequeñas ofensas es contraproducente para la salud de la relación. Por lo tanto, es mejor abordar los problemas a medida que surgen. Por supuesto, esto no siempre es posible. A veces no es el momento adecuado para iniciar una discusión, ni menos plantearla justo antes de acostarse o mientras alguien está trabajando o delante de otras personas o amigos. Por lo tanto, para contribuir a la resolución de las pequeñas cosas que se acumulan, algunas parejas deben practicar y deben hacerlo lo que se llama momento de verdad, donde pueden expresar esas pequeñas ofensas que han tenido lugar en sus vidas, pero decirlo abiertamente. Si no se hablan o si no se pasan, o si bien muchas veces se pasan por alto, estas pequeñas desavenencias pueden acumularse y explotar como una olla de presión o como un tubo de gas encendido cuando la pareja realmente enfrenta un conflicto importante. Por ello es que tenemos que ser sanos y, por cierto, a través de la oración y de una relación con Dios, vamos a encontrar solución a nuestros problemas. En una discusión nunca estamos totalmente en lo correcto. Por lo tanto, se deben confesar los errores los unos a los otros. Santiago 5:8 nos dice: tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo que no debe faltar en medio de una relación y cuando hay un conflicto, precisamente, y que es necesario el tener el control para que no se agote la paciencia y poder estar confiado frente a lo que se está dialogando y saber lo que se está diciendo para que esa intervención, esa conversación, ese diálogo sea provechoso en la relación de la pareja. Debemos desarrollar la paciencia. Por cada conflicto que vencemos, nuestra paciencia se fortalece. Cuando queremos buscar una solución a los conflictos, tenemos que centrarnos entonces en la resolución y en la reconciliación. Y este proceso de reconciliación se va a dar cuando ambas partes estén dispuestas a escucharse sin interrumpirse. Por lo tanto, deben de demostrar respeto y comprender que en toda historia hay dos versiones, dos conjuntos de sentimientos que hay que entender y dos corazones que deben sanarse. Por lo tanto, tenemos que ciertamente desarrollar la paciencia. Filipenses 2:4 nos dice: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Mire, un paso muy importante para solucionar es disculparse y perdonar. La sanación física, por cierto, no puede tener lugar hasta que usted no opte por hacerlo saludable. De igual manera, la sanación de dos corazones heridos no sucederá si los dos se niegan a disculparse y a pedir perdón. Y por cierto, que hay formas correctas e incorrectas de pedir perdón. No hay que excusarse, no pude evitarlo.
No uses juego de culpa. Tú me obligaste. Acepte la responsabilidad. Mi actitud fue inexcusable y, por cierto, un corazón humilde. He intentado ver nuestra relación, pero no puede simplemente guardar silencio y no buscar ayuda ni reconciliación. Recuerde que en toda discusión siempre hay dos lados. Es necesario conocer la diferencia en la forma como ven las cosas. Así podrán superar los dilemas y aceptar lo que no se puede cambiar. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Como nosotros no tenemos lucha contra sangre y contra carne, entonces es muy importante que nosotros busquemos la ayuda de un consejero, de un mediador, de entre nuestros hermanos dentro de la iglesia. Ahora, si usted no encuentra dentro de su congregación un hermano, un consejero, entonces significa que algo raro está pasando dentro de la iglesia porque usted no encuentra las personas adecuadas que le pueden orientar. Y si no las encuentra allí, entonces tiene que empezar a buscar a alguien que le dé enseñanza. Pero usted no se puede quedar simplemente encerrado en el nombre de una iglesia, en el nombre de su organización y ver que su relación, que su matrimonio se destruye porque usted no buscó a tiempo la ayuda de un consejero o de un mediador. Por cierto, bien lo señala allí Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes y cuando abunda el consejo, entonces prosperan. Cada uno dentro de la pareja debe estar preparado para ver muchas veces un punto de vista negativo de su relación, pero por cierto también prepararse para la reconciliación. Ahora, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, ciertamente que tenemos que poner atención a lo que nos dice la palabra. Dice Proverbios 6, del 2 al 3, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en mano de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino, ve corriendo y humíllate ante él, procura deshacer tu compromiso. Y sabe, muchas veces esa falta de honestidad, esa falta de lealtad, esa falta de fidelidad, ese orgullo entronado en el corazón de las personas es lo que hace imposible la resolución de conflictos. Recuerde que el verdadero enemigo no es su interlocutor, no es su cónyuge. Nuestra guerra es contra los poderes del enemigo. Él hará todo lo posible para destruir su hogar, pero sepa que en Cristo somos más que vencedores. Y por ello es que desde el principio dijimos que el problema está en la mente. Y por cierto, no debemos de olvidar que lo que nos aparta de Dios precisamente es el pecado. Y cuando en nosotros está el pecado arraigado y no lo hemos echado fuera y muchas veces no lo hemos identificado o en otras ocasiones nos gusta que ese pecado esté ahí en un rinconcito de nuestra vida, entonces nos va a apartar de nuestra relación con Dios y evidentemente que también va a perjudicar y a dañar la relación con nuestro prójimo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para liberarnos del pecado que acecha sobre nuestra mente? Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Por lo tanto, tiene que haber un acto de sinceridad y confesar nuestros pecados a Dios, porque ciertamente Él ofrece su perdón y es permanente a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora verdaderamente viene el punto final. Lo que yo deseo para mi familia, lo que tú deseas para tu familia, lo que tú deseas para tu grupo laboral, para tu grupo social, lo que tú deseas para tu comunidad. Trataré de superar los conflictos y aceptar lo que no se puede cambiar en mi interlocutor o en mi cónyuge. Ante el gran conflicto, deseo
estar del lado de Dios. Y eso muchas veces es lo que en estos tiempos no se pone sobre la mesa. En estos tiempos se pone sobre la mesa los intereses personales más que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios es nuestro oportuno socorro y nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino al cielo quedó consagrado por las pisadas del Señor Jesús. Toda espina que hiere nuestro pie hirió primero los pies de Cristo. Así que si usted piensa que es primera vez, no es así, porque ya fue hecho antes que a usted le ocurriera. Toda cruz que debamos cargar, ya la cargó el Señor Jesús antes que nosotros. El Señor permite los conflictos con el fin de preparar nuestra alma para la paz gloriosa y eterna. Padre eterno, te damos gracias a esta hora del día en que nos has concedido la bendición de poder compartir junto con nuestros hermanos una lección más de consejería y de hogar cristiano. Señor, en el día de hoy hemos estado conversando sobre la resolución de los conflictos. Te ruego, Dios de los cielos, que tú seas colocando en tu bondad y en tu misericordia en cada una de las vidas de nuestros alumnos y hermanos ese consejo que viene de parte de tu palabra para dar una orientación firme y profunda, Señor, acerca de los conflictos que tanto dañan la vida y la relación de un matrimonio y muchas veces destruye familia. Señor, coloca tu gracia sanadora en aquellos corazones quebrantados y heridos y coloca, Padre eterno, tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Te lo ruego por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Deseo que el Señor les bendiga a través de esta lección que hoy hemos podido compartir. Y nos estamos contactando en una próxima clase, si Dios nos concede salud y vida.